Hola, ¿qué tal, estimado, estimada colega? Me presento nuevamente, aquí el maestro Noé Orozco, entrenador de atletismo, de natación, de triatlón, de carrera y pues colega tuyo, además de ser psicólogo del rendimiento deportivo y del ejercicio. Entonces, bueno, entrega, como te decía en el video anterior, vamos a hablar de los diferentes papeles, 3 roles te voy a platicar de los que nosotros desempeñamos como facilitadores del aprendizaje o como en esta parte didáctica que fungimos como entrenadores o entrenadores. Entonces, antes de eso, bueno, quisiera reconocernos ese rol que tenemos como facilitadores didácticos. La verdad que pues aquí la invitación es a que reflexiones un poquito en todo lo que conlleva y toda la responsabilidad que tiene hacerlo, ¿no? Y bueno, pues esto lo hacemos, espero lo hagamos con gusto. Y bueno, estos aspectos que te voy a platicar, espero que ya los hayas implementado. Si no, bueno, pues hacer la reflexión de cómo implementarlos más o estar más consciente de cuando los estás ejecutando. Entonces empezamos con el primer rol, que es el típico de ser entrenador o entrenadora, que en este caso lo que hacemos es pasar una información técnica y ser observadores desapegados y dar retroalimentación y decir qué hacer o qué no hacer. Idealmente un par de instrucciones o correcciones no más, para que nuestros atletas puedan ir mejorando y sobre todo desarrollando su potencial. ¿De qué forma nosotros vamos a ser los responsables de ir quitando obstáculos internos o externos, ¿no? ¿En qué proceso, en qué sentido de aprender una nueva habilidad o de mejorar una nueva habilidad? En el aspecto técnico o estratégico. Entonces aquí el papel es mucho más prescriptivo. Ahora, hay otro rol que siempre fungimos, que a veces ni nos damos cuenta, que es el de ser mentor. Cuando eres mentor eres bastante más abierto, compartes más tu experiencia y no eres tan prescriptivo, sino que das más una invitación o una recomendación. Es como, ¿qué te parece si lo haces de esta manera o trata de hacerlo de esta manera? Más que en el papel de entrenador que dices, hazlo así o no lo hagas así. Entonces, bueno, aquí vamos viendo cómo vamos recorriendo un camino de ser más prescriptivos a ser menos prescriptivos. Entonces el mentor o mentora es alguien que te acompaña mucho más de cerca, ¿no? Que les digo, muchas veces nos lo vemos mentores de nuestros atletas o nuestros jugadores y de todo el equipo, ¿no? Y bueno, ya por último, fíjense, aquí vas a decir, bueno, a ver que yo no soy coach, que no es lo mismo que entrenador. Déjame aclararte este término, coach. En realidad la palabra es una palabra inglesa, que en Gran Bretaña y en otros países es el equivalente de un autobús. Un coach es a bus, es un autobús. ¿Y qué hace un coach o un autobús? Es llevarte del punto A al punto B de la mejor manera y de la manera más amable y rápida, ¿no? Entonces un coach en ese sentido es como el concepto de coach ejecutivo, coach de vida, etcétera, etcétera. No entrenador, sino coach. El coach, como te digo, te lleva de un punto A a un punto B. ¿Y cómo te lleva? Aquí, en este rol, se hacen muchísimas preguntas. Aquí, en lugar de decir, como el entrenador, hazlo de esta forma, o el mentor te dice, ¿qué te parece si lo haces así o trata de hacerlo así? Aquí el coach te va a preguntar o te preguntaría, ¿cuáles son las diferentes formas de hacerlo? Entonces tú como coachee, o en este caso atleta o jugador, vas a empezar a reflexionar y usar tu propio proceso interno. Es decir, tomas más agencia de tu aprendizaje. Entonces aquí realmente te vuelves un facilitador para que los otros resuelvan los conflictos o problemas o las partes técnicas. Obviamente, cuando estamos en un proceso de inicial de enseñar una habilidad, este podría ser el papel más completo, más adecuado, idóneo para ese momento. Pero a veces y muchas veces, y esta es la invitación a entrenadores, atrévanse a hacer más preguntas y a ser menos prescriptivos y a invitar al aprendizaje. Aquí se hacen muchas preguntas, ¿no? En este caso no se hacen tantas preguntas, sino se observa y se retroalimenta. Entonces fíjense aquí, vamos a esta parte del aprendizaje. Aquí somos más directivos
y en esta parte somos no tan directivos. Aquí vas a hacer la pregunta, más que pregunta, vas a decir, hazlo de esta manera. Aquí todavía empezamos a resolver los problemas de los demás, y aquí me refiero a que no son tan independientes o autosuficientes nuestros atletas, sino nosotros tomamos más responsabilidad de agencia de lo que está pasando. Aquí como mentor, pues uno da más consejo y ofreces una guía en esta parte de mentor. Después, ya cuando empiezas a fungir tu rol de coach, te digo, no de coach tradicional, sino de coach de vida, coach ejecutivo, etcétera, que en este caso sería coach deportivo, ¿no? Acuérdense, aquí muchísimas preguntas y muchísimas preguntas abiertas. Es decir, no dices, todo está bien, ¿verdad? Sino en este caso, las preguntas son cómo te sientes y, como decía, cuáles son las diferentes formas de hacer este proceso. Entonces aquí nos volvemos un facilitador. ¿Qué es lo correcto? Todas están perfectamente bien. ¿Por qué? Porque vamos a ir pasando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Dependiendo de qué necesita mi equipo, qué necesita mi jugador, qué necesita mi atleta. Entonces es ir cambiando de rol dependiendo del contexto. Ahora, en los tres casos, se van a hacer preguntas. Aquí, entrenadores, pregúntenle cómo está el atleta, preguntas abiertas, cómo te sientes hoy, más de todo bien, ¿verdad? Como les decía antes. ¿Para qué? Para poder yo dar la correcta instrucción. Entonces, si empiezo desde cero va a ser mucho más complicado. Entonces hagan preguntas en cualquiera de los roles. Obviamente aquí se hacen más. Y algo súper, súper importante, necesitamos desarrollar la escucha activa. Es decir, que nuestro jugador o atleta sepa que lo estás escuchando cuando le reproduces lo que te digo. Entonces tú me dijiste que tuviste broncas en la escuela y que ahorita no te sientes bien, ¿verdad? Es decir, reflejar lo que dijiste. Eso es parte de la escucha activa. Y en los tres papeles se funge. Algo súper importante es que usemos la intuición y la razón. Que usemos la parte técnica, la parte analítica, la parte estructural, y también usemos nuestro sentido pues ahora sí que, como dicen, las entrañas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene la parte ciencia-arte, que es el ser un facilitador del entrenamiento y un facilitador del aprendizaje. Entonces vayan campechaleándole en los dos lados, ni uno es mejor que el otro, los dos se complementan, son polaridades que son hermosas, el usar tu intuición, el ver, creo que ahorita puedo meter esto, y también la parte lógica, la parte de la razón. Y ahorita ya voy a ir cerrando con estos últimos dos puntos, que es la retroalimentación. ¿Qué es retroalimentar? Es dar alimentación de vuelta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es dar alimentación correcta a los atletas. Esto lo vamos a trabajar más en otros videos, más la retroalimentación necesita ser con un tono correcto, en el tiempo correcto. Y por favor, este es un tip, traten de evitar la palabra pero. Cuando tú dices la palabra pero, lo que dijiste antes se va a cancelar y eliminar, y al atleta se va a quedar nada más con lo que dijiste después de pero. Entonces todo lo anterior, pues ya ahora sí que tú solito te metiste el pie y no le vas a facilitar el desarrollo al atleta. Entonces, en lugar de decir pero, van a decir y o más. Esa va a ser la conjunción. Más que la eliminación, vas a juntar la retroalimentación que dijiste antes con el mira, jugamos muy bien, interceptaste varios pases, tiraste muchas flechas en el tiro en el blanco. Normalmente lo que decimos, pero, ¿no? Entonces vas a decir, y lo que podemos hacer, lo que necesitas hacer es, etcétera, etcétera. Y ya por último, en estos tres roles, que les digo hay más, ahorita lo trataré de simplificar, pero en estos tres roles, fíjense, pero estos tres roles, lo importante va a ser que desarrolles una relación. Eso es súper importante. A que vayas creando un puente con tu entrenado, con tu jugador, con tu atleta, o con sus atletas, con sus jugadores, de tal forma que puedan transitar ese puente
en las dos vías, ¿no? Que haya una apertura y que ahora sí que no se cierren las puertas de esa puente de comunicación, porque muchísimas veces en este rol de mentor vas a necesitar escuchar y no dar consejos, sino simplemente dar una recomendación o hacer preguntas ya como coaches. Bueno, ¿qué te parece si lo haces de esta forma? ¿Cuáles son las diferentes alternativas que tú tienes? En lugar de decir, mira, es que tienes que hacer esto o necesitas hacer esto. Entonces, vayan reflexionando, vayan pensando en este sentido de qué papel, qué herramientas usar dependiendo de la situación que tienes con el atleta. Les digo, muchísimas veces se acercan a nosotros cuando ya tú creaste ese puente y ahí, pues digo, ser el entrenador, pues no te va a funcionar. Necesitas jugar más estos dos roles. Más cuando estás en el calor del juego, pues ahí no le vas a preguntar, a ver, ¿qué va a ser lo mejor que puedes hacer? O te recomiendo hacer esto. Necesitas ser más prescriptivo y confiar en tu razón y en tu intención, decir, necesitas hacer esta jugada o recrear la estrategia. Entonces, bueno, pues les digo, hay que irle campechaneando. Y a lo mejor, en ese momento crítico del juego, a lo mejor habrá que hacer esto. Les cuento, ya con esto cierro la entrada de este video, en este sentido de hacer preguntas y de ser prescriptivo. En una final de la Copa del Mundo, cuando Italia estaba a punto de tirar sus penales, el entrenador italiano se acercó a los que iban a tirar los penales y a todos les preguntaba, a todos les hacía la misma pregunta. No decía tíralo acá o tíralo allá. Les decía, ¿cuál es tu intención? Y entonces pues el jugador se ponía a reflexionar, ok, mi intención es tirarla a ese punto. Y sin dudar, entonces ganaron el mundial en ese tiempo. ¿En base a qué? A una pregunta bien clarita que hizo el entrenador, diciéndoles, ¿cuál es tu intención? O sea, porque muchas veces se han dado cuenta que fallan los penales porque hay una duda en ese momento. Entonces fue muy claro en ser entrenador y coach. Y mentor porque también se acercaba de una forma muy, muy tranquila, sin gritar y de una forma cercana. Entonces, bueno, pues ahí está la anécdota de cómo ir usando estas diferentes herramientas. Les mando un gran saludo, espero que se encuentren bien y esperen el siguiente video que va a estar muy, muy bueno porque vamos a ir pasando o transfiriendo o traslapando, traspolando estas herramientas a otros aspectos diferentes, no solo el deportivo. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo a todos. Bye.